¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabes sobre la historia es cierto? A veces, lo que creemos que es verdad resulta ser solo un mito que ha pasado de generación en generación. Desde teorías conspirativas hasta malentendidos masivos, hoy vamos a desenmascarar los 10 mitos más populares de la historia contemporánea que todo el mundo cree, pero que son totalmente falsos. Te garantizo que el número 1 te sorprenderá. ¿Listo para descubrir la verdad? Comenzamos con el mito número 10. El Titanic se hundió por un iceberg. Y solo por eso. Muchos creen que el Titanic se hundió únicamente debido a la colisión con un iceberg. Pero, en realidad, hubo muchos otros factores involucrados. El acero utilizado en la construcción del barco era de baja calidad, lo que hizo que el casco fuera más vulnerable. Además, un incendio en una de las bodegas debilitó aún más la estructura del barco días antes de zarpar. Algunos estudios sugieren que, de no haber existido el incendio, el Titanic podría haber aguantado el impacto del iceberg. Pocas imágenes son tan icónicas como la de un feroz vikingo con un casco adornado con cuernos. Pero lo cierto es que los arqueólogos nunca han encontrado un casco vikingo con cuernos. Esta imagen fue popularizada en el siglo XIX por las óperas de Richard Wagner, y desde entonces ha sido parte del mito popular. La verdad es que los vikingos usaban cascos sencillos y redondeados, diseñados para proteger la cabeza en combate, no para intimidar con cuernos. Este mito ha sobrevivido durante décadas. La Gran Muralla China es visible desde el espacio. Pero la realidad es que esto es falso. Desde la órbita terrestre, incluso con herramientas visuales de precisión, es extremadamente difícil distinguirla. La muralla tiene poco ancho en comparación con la vasta distancia desde el espacio. Lo curioso es que los astronautas mismos han negado este mito, incluyendo a Yang Li-wei, el primer astronauta chino, quien declaró que no podía verla desde el espacio. Continuamos con uno de los mitos más conocidos, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Hollywood ha ayudado a difundir esta creencia, pero la ciencia dice lo contrario. La realidad es que, aunque no usamos todas las áreas al mismo tiempo, estamos aprovechando casi la totalidad del cerebro a lo largo del día. ¿Cómo surgió este mito? Probablemente de una mala interpretación de estudios neurológicos tempranos. Un dato interesante es que las resonancias magnéticas muestran actividad cerebral incluso en tareas simples, lo que desmonta este mito. Albert Einstein reprobó matemáticas en la escuela. Este mito es tan común que hasta se ha usado para inspirar a estudiantes con dificultades. Sin embargo, la verdad es que Albert Einstein nunca reprobó matemáticas. De hecho, dominaba cálculo diferencial e integral a los 15 años. Entonces, ¿de dónde salió esta idea? Probablemente de una confusión con los sistemas de calificación en Alemania. Lo cierto es que Einstein siempre fue un estudiante excepcional en matemáticas y física, y este mito ha sobrevivido simplemente porque es demasiado conveniente como para dejarlo ir. Si estás disfrutando de este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte futuros contenidos. Ahora, hablemos de uno de los mitos más fantasiosos. Que Walt Disney fue congelado criogénicamente tras su muerte, esperando ser revivido en el futuro. Aunque suena como el argumento de una película de ciencia ficción, es completamente falso. Walt Disney fue incinerado y sus cenizas están enterradas en California. Dato curioso: el mito de la criogenización de Disney empezó poco después de su muerte en 1966, alimentado por la falta de información pública sobre su funeral y las teorías conspirativas que rodeaban su vida. El mito más peligroso de la historia contemporánea es que las vacunas causan autismo. Este falso mito comenzó con un estudio fraudulento publicado en 1998 por Andrew Wakefield, que desde entonces ha sido desmentido por la comunidad científica. Las vacunas han salvado millones de vidas y no tienen relación con el autismo, como han demostrado numerosos estudios a lo largo de las décadas.
Un dato crucial es que el artículo original fue retirado y Wakefield perdió su licencia médica, pero el mito persiste y ha tenido un impacto negativo en las tasas de vacunación en todo el mundo. Este es un clásico de las clases de historia. Cristóbal Colón demostró que la Tierra era redonda. Falso. En realidad, la humanidad sabía que la Tierra era redonda desde la antigua Grecia. Pitágoras ya había hablado de la redondez del planeta en el siglo VI a.C. y Eratóstenes, en el siglo III a.C., midió con bastante precisión su circunferencia. Colón no fue el primero en pensar en un planeta esférico, pero sí fue el que terminó en América cuando esperaba llegar a Asia. Cuando escuchamos el nombre de Cleopatra, muchos piensan inmediatamente en una faraona egipcia de pura sangre. Pero en realidad, Cleopatra no era egipcia, sino de ascendencia griega. Cleopatra pertenecía a la dinastía tolemaica, que gobernó Egipto tras la conquista de Alejandro Magno. Los ptolomeos hablaban griego, y de hecho, Cleopatra fue una de las pocas que se molestó en aprender el idioma egipcio. Así que, aunque fue una de las figuras más emblemáticas del antiguo Egipto, su origen estaba muy lejos de las pirámides. Y ahora el momento cumbre, un mito que hoy resuena más que nunca. Aunque muchas personas creen que los coches eléctricos son un invento del siglo XXI, en realidad, ya existían a finales del siglo XIX. En 1899, un coche eléctrico llamado la Jamais Contente rompió el récord de velocidad al alcanzar 100 km por hora. Los coches eléctricos perdieron popularidad con el auge de los motores de combustión interna, pero su historia se remonta mucho más atrás de lo que muchos creen. La historia está llena de sorpresas, y lo que damos por hecho a veces es lo más alejado de la realidad. Así que, antes de creer en todo lo que nos cuentan, siempre vale la pena investigar un poco más. ¿Sabías que algunos ataques terroristas cambiaron el curso de la historia para siempre? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad a menudo es más fascinante que la ficción.